bienvenidos a nuestro video de paz armada y guerras balcánicas, ¿sí? Nosotros habíamos dejado en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial y les había comentado que en el periodo de 1905 a 1914 se produce la paz armada, un periodo, ¿sí?, en Europa en que todos los países, potencias mundiales como Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Rusia, entre otros, empiezan a realizar una carrera armamentística en sus países, sospechando que puede estallar una crisis que desate una guerra, ¿sí? Empiezan a fabricar armas muchísimo más en cantidad y en poco periodo de tiempo que antes, porque de alguna manera se veía venir esta cuestión de la crisis que va en realidad a desatar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Como primera crisis antes de el estallido de la Primera Guerra Mundial, y como un antecedente muy importante, y podríamos decir una de las causas más importantes, son las guerras balcánicas. Vamos a ver juntos este video y lo vamos a ir comentando. Amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a daros una explicación de lo que fueron las guerras de los Balcanes. Bien, se conoce como las guerras de los Balcanes porque fueron concretamente dos guerras que tuvieron lugar en el sureste de Europa durante los años 1912 y 1913. Quiero hacer un apunte, no lo confundáis con las guerras de Yugoslavia que tuvieron lugar a finales del siglo XX y principios del XXI. Bien, en estas dos guerras, en la primera, se enfrentaron el Imperio Otomano contra la Liga de los Balcanes. La Liga de los Balcanes eran Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, es decir, estas cuatro repúblicas que formaban parte del Imperio Otomano se rebelaron contra el poder turco y consiguieron echar a los turcos de casi todo el sureste. Bien, y aclaración importante, siempre que hablemos de Imperio Otomano nos estamos refiriendo a Turquía, ¿sí? Todo esto que estamos desarrollando acá está en la página 61 del libro, la pueden encontrar un poco más resumida ahí. Europeo. Y la Segunda Guerra fue clara consecuencia de la primera, pues estas repúblicas, tras haber vencido, entraron en guerra entre ellas por la repartición de los nuevos territorios que habían conquistado al Imperio Otomano. El origen de todas estas guerras se remonta al siglo XV, con la conquista por parte del Imperio Otomano de toda la península balcánica. En el siglo XVIII, con el auge de los nacionalismos, todas las personas que vivían en los Balcanes vieron su oportunidad de conseguir la independencia en frente del poder turco, en frente del Imperio Otomano. De hecho, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro también tuvieron un papel muy importante, pues vieron su oportunidad para socavar el poder del Imperio Otomano. Bien, la Primera Guerra, vayamos. Bien, importantísimo. Acá aclara, ¿vieron el auge del nacionalismo? La corriente nacionalista que veníamos viendo, que viene desde antes del imperialismo, como una oportunidad de poder independizarse de este imperio otomano que había conquistado los territorios de los Balcanes, ¿sí? Todas estas nuevas nacionalidades que nombró, estos pequeños países, tienen justamente una nacionalidad propia que querían usar de alguna manera para independizar la zona de los Balcanes. A la Primera Guerra, como decía, enfrentó al Imperio Otomano contra la Liga de los Balcanes. Es decir, el ejército coaligado, como superaba en mucho el número del ejército otomano, consiguió la victoria, también ayudados por la flota griega que dominaba el mar Adriático, con lo cual el Imperio Otomano no podía llevar refuerzos a la península, a los Balcanes. Después de la guerra, pues, como decía, venció la Liga de los Balcanes, y, por ejemplo, los búlgaros que habían atacado Estambul y Edirne, pues se quedaron con esas ciudades. Los griegos invadieron la zona de Salónica y los serbios conquistaron grandes partes del sur y el este de los Balcanes.
De hecho, en 1913 el Imperio turco solo mantenía 4 ciudades en todos los Balcanes y las 4 estaban sitiadas, así que pintaba muy, muy mal para el Imperio otomano. Para poner fin a esta guerra se da el Tratado de Londres y... Bien, ahora avanzamos con el Tratado de Londres. Importante para recordar, tanto en el caso del Imperio Otomano como en el caso de lo que vamos a ver con Rusia, cuando hay grandes extensiones de territorio, países muy grandes que van conquistando justamente territorios aledaños y van anexando territorios a su propio país, es muy recurrente que haya una crisis de extensión. ¿Qué significa una crisis de extensión? Mucho territorio es muy difícil para controlar. Y esto históricamente les va a pasar a los otomanos, le va a pasar a los rusos. Vamos a ver que tanta cantidad de territorio termina siendo contraproducente y termina siendo una crisis de dominó en las políticas de estos países. Impulsado por las potencias extranjeras, pero lo que el tratado dice cómo reparte los territorios no contenta a ninguna de las repúblicas balcánicas, con lo que se da pie a la Segunda Guerra, que es la que enfrenta a las repúblicas balcánicas, entre ellas por el nuevo repartimiento de las tierras conquistadas en la Primera Guerra de los Balcanes. Por ejemplo, Serbia quería una salida al mar Adriático que no tenía. En cambio, Bulgaria sí que la había conseguido, con lo cual había ciertas rencillas entre serbios y búlgaros por esa salida al mar. De hecho, también Grecia recelaba de Bulgaria, pues Bulgaria estaba cogiendo un poder muy preeminente. Y tanto es así que Serbia y Grecia hicieron un pacto secreto al que después se unió Montenegro, con lo cual Bulgaria, viéndose cada vez más aislada y débil, decidió atacar primero. Es decir, entraron en guerra las distintas repúblicas. Y no es hasta la entrada también de las potencias extranjeras que a través del Tratado de Bucarest obligan, como decía, a que Bulgaria firme el armisticio, poniendo fin a la Segunda Guerra de los Balcanes. Este armisticio se fue firmado el 31 de julio de 1913. Bien, Bulgaria, que formaba parte de esta alianza balcánica, como van a ver en la página 61, termina de alguna manera, por estas causas que acabamos de nombrar, aislándose y yendo en contra de esa misma alianza que había formado, ¿sí? Que sería como una especie de traición a lo que serían los países balcánicos. Y esta es pues la fecha que pone fin. Problemas técnicos. A la segunda de las guerras balcánicas. Si pues hemos visto de forma resumida qué fueron las guerras balcánicas, que como sabéis fueron dos, la primera del Imperio Otomano contra las repúblicas balcánicas y la segunda entre las mismas repúblicas balcánicas entre ellas. Como podéis entender, todo esto fue el germen que casi un siglo después tendría como consecuencia las guerras de la antigua Yugoslava. Pero esto ya es otro tema. Espero pues que os haya interesado esto. Bien, esto en resumido, ¿sí? Obviamente. Si tienen alguna duda con los aspectos geográficos, yo los invito a que ingresen al Google Earth y empiecen a investigar. Y empiecen a ver dónde quedan los Balcanes. A ver, vamos a investigar. ¿Dónde queda Bulgaria? ¿Cuál era el territorio que tenía el Imperio Otomano? ¿Sí? Es la curiosidad lo que los va a motivar de alguna manera a empezar a ver toda esta cuestión geográfica que quizás no la tienen muy clara, porque recuerden que yo les dije que los países, los límites fronterizos de los países y los nombres también que estaban en la Primera Guerra Mundial no son los mismos que en la actualidad, ¿sí? Así que a investigar eso. Y también los invito a ir a la página 61, por lo que, y voy a dejar una consigna en este video para que lo vean. La consigna para el trabajo final va a ser empezar a escribir el trabajo final, el trabajo de cada país. Empezar a escribir antecedentes de la guerra mundial correspondientes a la historia de su país, es decir,
¿Qué tuvo que ver o cuál fue el papel, por ejemplo, de Italia o de Alemania, ¿sí?, en estos años que nombramos de paz armada? ¿Qué estaba haciendo mi país en este momento? Y empezar a escribir. Eso es lo que vamos a hacer. Cualquier duda o consulta que tengan, me avisan por mensaje o por Classroom, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar en el próximo video.